Enino. Anay, Ashera. Sí, ya. Me hace gracia que incluso en esta situación, cuando me van a dar algo, me dicen Msungu. Antes de nada, estoy en Tanzania, llevo ya unos cuantos días por aquí y he convivido ya con dos tribus anteriormente. Primero con los bosquimanos y después con la tribu Datoga, tenía los vídeos en el canal. Ahora mismo estamos muy cerca de la frontera con Kenia y es que hemos venido hasta territorio Masai. En verdad deberíamos haber llegado ayer aquí, pero tuvimos un problema con el coche, una avería. Creo que era un filtro que estaba estropeado, una cosa así. El tema es que tardamos horas y horas y horas en arreglarlo, parados en mitad de la nada, así que tuvimos que pasar la noche en Arusha, la ciudad más cercana. Y esta mañana hemos salido hacia estas tierras. Hemos podido dormir solo 3-4 horitas porque queríamos ver fauna salvaje. Sobre todo yo estaba muy ilusionado por ver jirafas. Quería ver jirafas, pero no hemos encontrado, solo unas gacelas, que además han huido en cuanto nos han visto pasar con el coche, así que nada. ¿Cómo no estamos por aquí con Nagar? Otra vez más. Yep. Y por aquí, Guid, Arparaqua. Ya. Arparaqua, como estáis viendo, es un masái. Digo, como estáis viendo, pues su ropaje. Los masái siempre van con estos telares rojos y negros. Y además es muy típico que vayan también con el bastón. Él más o menos habla inglés, así que nos va a ayudar. Nos está llevando hasta el Buma, donde él vive, que es como el poblado masái. Además, importante, hemos hablado con él y esta noche sí que vamos a poder dormir con ellos, como ellos, llevar una auténtica vida masái. Dormir, por ejemplo, no habíamos podido con las dos tribus anteriores, así que me emociona mucho que por fin vayamos a poder con esta, que va a ser la última, por cierto. Como contaba en el vídeo de los Datoga, Masái y Datoga son eternos enemigos, pero realmente la población masái es muy grande y son buenos guerreros también. Los últimos conflictos entre Masái y Datoga fueron ganados por los Masái, que se quedaron con las tierras. Pues bueno, en este Buma viven 5 familias y como vemos por aquí, toda esta parte de fuera es la que se encargan de hacer los hombres del poblado, que es básicamente la seguridad por el tema del ganado y así. Y luego las casitas de dentro son las que van construyendo las mujeres del poblado. Ore yo, que era Masái, el longirro. Ahora el Masái el longirro. Ewei nebo warmasi nkulie lenkwapi kigira aikon antare kigira aing'uraa antare oonkishu. Ore nkishu ang ewoito osero adaa peeshukunye ade. Teneshukunye ade layiok loloito aing'uraa nkishu. Ore entasati egira aton tiang aiko siaitin tenaang. Ore tenaang, ore siaitin entasati egira aitobir nkajijik nkajijik kuna mbaloni eloito aing'uraa mbaloni tesero. Bueno, y por aquí tenemos la que va a ser nuestra chocita para hoy. Yep. Fijaos, las casas están hechas de barro y de ramas, como estáis viendo. Vamos dentro, que hay muy poquita luz. Aquí nuestra casita. Vale, estamos ahora dentro de una vivienda masái. Estamos ya con el foco porque son realmente oscuras. Creo que es una de las viviendas tribales más interesantes que he visto, porque es bastante elaborada, con distintas habitaciones, con recovecos para guardar cosas, incluso baldas. Así que os la voy a enseñar porque de verdad que me ha impresionado. Vale, nosotros hemos entrado por esta puerta de aquí, es decir, ahí a la izquierda está la entrada. Bueno, como veis tenemos expectación porque causamos bastante interés. Entonces esto es como el hall, digamos, la zona principal. Aquí en el medio cocinan. El techo es de ramas, como estáis viendo, así que el humo puede escapar entre las ramas. Entonces, como veis, por ejemplo, tenemos baldas por aquí para guardar cosas. Esto me ha parecido bastante interesante. Es bastante difícil enseñar una vivienda masái porque está muy oscura. Entonces, desde la zona principal tenemos aquí la vivienda, digamos, la parte preparada para los hombres. Aquí va a ser donde vamos a dormir tanto Nagar como yo. Como veis, está hecho con pieles de vaca y después unas mantas encima. Y aquí es donde duermen las mujeres, es la parte de las mujeres. Nagar y yo dormimos aquí, vamos a compartir vivienda con la dueña de la vivienda, que es esta mujer. Entonces, vamos a ver si podemos enseñar qué hay detrás de ella. Entonces, aquí está ella, como estáis viendo, y aquí es donde ella vive. Esta es su parte con su cama y por aquí arriba, a ver si lo puedo grabar, más baldas donde guardar más cosas. Como veis, es una vivienda súper elaborada. No había visto ninguna tribu con una vivienda tan elaborada como esta. La coña. Como nos comentan, esto es el jeep. Este es el jeep de los Masái, de Masái Jeep, ¿eh? Yeah. Utilizan los burros para traer el agua de la montaña. Cigüeña.
Bueno, este lugar donde nos han traído es algo así como una cueva que ellos llaman Orpul. Realmente es como un hospital, y es que la gente masái migra hacia estas zonas, bueno, mucho más lejano de hecho, hacia Gorongoro, que está en aquella dirección. También está el lugar que llaman la montaña de Dios, donde está su fuerza superior y donde van a rezar. Hay diferentes climas y entonces cuando vuelven aquí pueden venir con enfermedades. Entonces digamos que los hombres vienen desde la Boma hasta aquí y están aquí 2 meses sin bajar a la Boma, sin ducharse, únicamente aquí. Suben con toros para poder comer, más o menos es como un toro por semana. A veces van hacia el bosque, pero nunca hacia las casas, se quedan aquí. Por aquí duermen, aquí un fuego para calentarse, y esto digamos que es como su refrigerador. Cuando matan al toro, aquí guardan su carne y por aquí reservan la grasa. En esos 2 meses se alimentan únicamente a base de la carne del toro o de los toros, y después de unas sopas medicinales que hacen con diferentes plantas, que bueno, como digo, están por aquí por el bosque. Y además aquí tienen este símbolo de protección. Está bien interesante porque en verdad es el escudo con el que luchan, y os explico los colores. El negro es porque todos los masáis son negros, son de piel negra. El blanco es porque dicen que vienen de la leche es su comida favorita. Y el azul es del cielo, porque ahí creen que está su dios, su fuerza superior. Nos han invitado a pasar aquí unas cuantas semanas viviendo de los toros y de sus medicinas, pero bueno, creo que será para otra ocasión. Ahora mismo no tenemos el tiempo. Pero dicen que vuelves hacia la Buma realmente fuerte, porque no puedes bajar hasta que te notes, digamos, que en tu máximo esplendor, o sea, con tus mejores condiciones. Y al salir se pegan un baño en el río, limpian todas sus ropas y bajan con cantos y con música, como celebración, digamos, hacia las viviendas. Algunos restos de los últimos toros que mataron por aquí. Esto es un hueso del toro. Por allí podemos ver más y por aquí podemos ver más también. Tal vez os estéis preguntando cómo miden los días, cómo cuentan los días, mejor dicho, que están aquí. Y es con estos cortes que tienen los árboles. Como veis, están todos llenos de cortes y es un corte al día. Esto es como su calendario. Como veis, de hecho, todos los árboles de la zona están llenos de cortes. Y estos troncos que tenemos por aquí son los que usan para hacer la medicina. Los ponen en el agua y hacen una sopa de estos troncos. Vale, gente, pues hemos tardado unas cuantas horas en ir andando otra vez hasta... Hemos tardado unas cuantas horas en ir andando hasta el pueblo más cercano. Nos pidieron si podíamos comprar algunos dulces tipo caramelos para los niños. Mira, mira, pon por aquí la cámara. Y les dijimos que por supuesto íbamos a por unos caramelos y ya pues hemos comido por allí. La primera vez para venir al poblado hemos venido andando porque no nos dejaban traer el coche, cosas de las tribus. Esta vez hemos venido ya... Esta vez hemos venido ya con el coche. Todos estos niños que hay por aquí, que hay muchísimos, esta mañana estaban con el ganado, con las cabras y con las ovejas. Ahora ya han vuelto, tienen tiempo libre y encima les hemos traído ya los caramelos, entonces están súper contentos. Como siempre, alucinando con los tatuajes. Y nada, pues ya se está poniendo el sol incluso, así que como veis está por acabar el día dentro de poco. Vamos a continuar. Es tan difícil hacer el plano de un niño como que... Como siempre, esto suele ocurrir, no podemos dar caramelos para todos porque se pelean por ellos, se pegan por ellos. Tenemos que ir haciendo una línea, como estáis viendo por aquí, e ir dando uno por uno. Les traemos caramelos porque realmente ningún niño de estas zonas pasa hambre, tienen comida de sobra. Entonces esto es más como un regalo porque sí que es cierto que caramelos nunca tienen. Es decir, si les faltara alimento les podríamos ayudar con comida, pero realmente lo que querían era unos dulces. Tengo emociones encontradas en estos momentos. Agradecido por el gesto de que como bienvenida van a matar una cabra para hacer una barbacoa para todos, una especie de banquete para la familia de la Buma, para las familias de la Buma, nosotros incluidos. La parte que no me gusta tanto, que me va a doler, es que como soy el invitado me han dicho que tengo que elegir yo la cabra que van a matar. Realmente lo mismo que cuando vamos al supermercado y lo compramos, así que muchos diréis que vaya tontería, pero realmente tener que ponerte delante del animal y decidir cuál va a ser duro. Y me han dejado a mí, Dios, no me gusta nada, pero me han dejado a mí esa responsabilidad. Suerte. Me han traído las cabras en estos momentos. Como veis hay reunión de Masái por aquí, están viendo qué cabras... No sé, ojalá que lo hagan ellos. Solo me han dicho que tiene que ser macho y grande, porque es para todos, así que...
Es realmente impactante como nosotros estamos aquí traumatizados por lo que acabamos de ver y están aquí todos los niños jugando mientras estaban matando a la cabra, ayudando a cogerla incluso, y para ellos al final esto es su día a día, o sea, ellos ven las cabras y para ellos esto es comida. Lo que sí es que ahora mismo ellos van a aprovechar absolutamente todo de la cabra porque van a comer, van a beberse su sangre, parecido a los mursi, excepto que los mursi lo hacen sin matar al animal. En este caso siempre que matan al animal se beben toda su sangre para la energía, para la salud, para la fuerza que ellos buscan tener. Vale, lo que acaba de pasar ahora casi no me ha dado tiempo a grabarlo porque debe ser parte de la tradición, se lo comen corriendo. Cocinan toda la cabra excepto los riñones, que los riñones se los comen crudos como hemos visto y ahora se beben la sangre, atentos. Le robo. Para la bala alguien dulu. Pues como podemos ver, esto no es el simple hecho de matar una cabra porque sí, sino que lleva una tradición detrás con mucha historia y por ejemplo ahora nos están contando que la parte de atrás de la cola y el estómago se las tenemos que ofrecer a la mujer que nos ha acogido en su casa a modo de ofrenda o regalo. También nos han contado que la parte del cuello está reservada solo para los ancianos, no puede comerla nadie más. Vale, fijaos en esto. I follow him, ok. Esto que estáis viendo es la ofrenda, digamos, que tenemos que hacer a la señora que nos acoge en su casa. Es todo parte de la tradición y bueno, realmente, aunque son imágenes duras de ver, me emociona formar parte de ello. Así que vamos. Enino. Anai, Ashera. Sí, ya. Seyaya. Ashe. Tampoco, no lo hace hoy, Momentos como estos realmente son bien bonitos de vivir. Realmente sientes como que eres uno más, que estás participando en ello y no sé, a mí me encanta. ¿Cómo lavarse las manos? Bueno, les he dicho que cómo lavarme las manos y con la arena. Aquí todo es rústico. Thank you. En esta olla que tenemos por aquí, donde han dejado para hervir unas partes muy concretas del animal, de la cabra, hay también medicinas, que son tallos y raíces, como las que hemos visto esta mañana en la montaña, y rodeado todo de niños, como veis. De hecho, uno con machete. Which part is this? El hígado. Sí, el hígado. Me den la parte de la cabra que me den, yo me la voy a comer. La misma persona que ha matado la cabra me ha puesto este asiento, me ha puesto esto delante y me está ofreciendo los pedazos, así que sería incapaz de negarme a comerme esto, simplemente por el hecho del contexto. Me hace gracia que incluso en esta situación, cuando me van a dar algo, me dicen Msungu. Por cierto, gente, a todo esto tenemos este alcohol casero, aunque ponga agua Kilimanjaro, como veis no es agua. Podría tener un sabor parecido a la cerveza de Etiopía, a la cerveza de las tribus, pero es un alcohol suavecito y más dulce. Una cosa de esas que realmente no sabes en qué condiciones ha sido hecha, fabricada, pero estamos en la tribu. Se deja beber. Obviamente no hace falta que diga que este animal, que durante todos los días de su vida ha estado trotando y paseando por los campos y las montañas, es de una calidad increíble. Me encanta también que siempre sigue la dinámica de un trocito para cada uno, va repartiendo en el mismo orden. Para el blanquito. Por un segundo. Ase. Estas situaciones en las tribus hacen sacar tu faceta más salvaje. Este es otro obsequio para la dueña de la casa en la que nos vamos a hospedar esta noche. Hay azúcar, hay algunas galletas, hay té. Vamos allá. Nino.
Si recordáis, es esta la cama donde vamos a dormir. Bueno, realmente me pone feliz que todo el mundo esté feliz. Los niños, incluso los perrillos por aquí. Nakata ndogo ndogo hawa wanakula ndogo. Haina no, poa poa. Uno, 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 dos para. One for me. Ah, okay. For you. It's only for you. Okay. Yes, thank you. That is the respect. Le acaban de dar el último trozo y tiene que tomarlo como modo de respeto. Pues ahora llega el turno de la sopita medicinal. Es algunas partes de la cabra, como el estómago, y plantas medicinales de la montaña. Realmente en esta tribu hay una jerarquía muy marcada. Se puede ver quién manda, se puede ver las categorías como van bajando, y me acabo de dar cuenta que cuando cuando me dan un hueso por respeto, porque soy el nuevo, el que acaba de llegar, yo me lo tengo que comer hasta que no pueda más, y lo que yo deje, los pequeños trocitos de carne que queden en el hueso, son para los niños después, para que rumien lo que yo no he podido comer. Como digo, esto no es que yo decida así, es que si se lo quiero dar antes me dicen no, acábatelo, y cuando te lo acabes se lo das. Yo simplemente sigo las órdenes que me dan, pero hay una jerarquía muy marcada. Y de hecho las mujeres creo que no han comido nada de cabra. Solo ha comido cabra o va a comer cabra la mujer que nos acoge. Gente, comienza el día en el poblado Masai, en la Boma, después de tomar ese tecito con leche recién sacada de la vaca. Realmente los Masai son buenos guerreros también, y cuando tienen que luchar por algo, luchan por ello, luchan hasta el final. También protegen hasta el final a su ganado. Incluso, por ejemplo, si un león mata una vaca, se lleva una vaca, se han dado casos en que los Masai lo persiguen y el león se ve obligado a correr. Os dejo un clip por aquí. What is the lion? The lion is there. Arturo Bisdincha? De hecho, en el pasado los jóvenes Masai tenían que matar un león con una lanza como esta para demostrar su poder, para poder convertirse en adultos. Iban solo con el escudo y con la lanza. Realmente los Masai dejaron de cazar porque son conscientes de que con el gran número que son acabarían con la fauna salvaje. De verdad que hay muchos Masai. Igualmente con el tema del león, el gobierno dijo que tenían que dejar de cazar ya leones, aunque fuera por esa tradición, porque leones ya no quedaban muchos y a este ritmo pues iban a terminar. Así que han dejado de cazar leones, pero no por ellos, sino por el bien del propio león. Debido a esto no vamos a poder presenciar un momento de esos, aunque igualmente imagino que sería complicado. Sí podemos encontrar muchos hombres en la Boma que en el pasado mataron un león para convertirse en adultos, así que nos cuenten un poco cómo fue. Hay que tumia na vere, hay que hacerlo lugaru. No hay que hacerlo lugaru, que la como cámara más antomon. Pero hay que hacerlo lugaru, ni tumia na vere, ni tumia la alem. Hay que hacerlo lugaru dana, ni que dundana. Ahora ve, ahí te hagamos lugaru, ne hago a la ley lugaru. Ni buena hacerlo lugaru, que la vamos a nivel en vere, me ana nabu. Ne que la tomon. Ahí ve que ne lugaru, ni que man hay poco. Ne la lugaru ni lo. Aman ni ke mo barbogen ala wolo wore ndelo ne para ke be e pongal rongani ni mi kindo ke ngor tempere ni ke shotla le man ko ala le mag dum ni gare bungal rongani na wala le mag dum ore na be ke dep ara solo waru ni dum rek dongwe ni dungu anake jo ni ke ko mar tempere tenne ni wonu abu brandiang ore lo motani
le kwanza na nyayar kidongoi ore lo liare na yangedu asulutu nyambere na gadu tetene sasa ore rankai kata na nikijanja mangaro nikilekina rar nekwetalo nekiponuang nekenyukishuko amu lasima pekiar. Como podéis ver, hay algunos masái que tienen unos círculos aquí en las mejillas y son una especie de heridas que se hacen con unos anillos a fuego vivo, se lo ponen aquí, entonces crean una herida abierta y así las moscas, en vez de irle a los ojos y crearles enfermedades, se quedan en la zona de la herida. Realmente es como engañarlas creando un par de nuevos ojos aquí. Y bueno, nos despedimos de esta forma de las tribus africanas, por esta vez al menos, eternamente agradecido una vez más por cómo nos han tratado, cómo nos han dejado ser uno más, participar con ellos en las cuestiones del día a día. Incluso esa mujer mayor que nos ha acogido en su casa, nos ha regalado a cada uno una pulserita como esta, porque la tradición dice también que... Dice que al igual que yo le di esa parte de la cabra y esos sacos de azúcar y de té, ella me tiene que dar algo antes de que yo me vaya. Como digo, nos despedimos de las tribus africanas, pero no de Tanzania, porque queda una de las aventuras más exigentes probablemente. Voy a escalar el Kilimanjaro. Así que bueno, como digo, espero que apoyéis muchísimo estos vídeos, que os hayan gustado tanto como los anteriores de tribus. Volveré con tribus en el futuro, eso tenedlo por seguro. Así que nada, Nagar. Un placer. Nos vemos próximamente.